Buenas tardes, nosotros somos de Mecatrónica de segundo A y vamos a presentarles una fuente de alimentación de 24 volts. Mi equipo está conformado por Harry, su servidora Lía, Edwin y Daniel. Esta presentación exploraremos las características principales de una fuente de alimentación de 24 volts, su uso de diferentes aplicaciones y el procedimiento para realizar la conexión adecuada. Además discutiremos consideraciones importantes, mantenimiento preventivo, problemas comunes y concluiremos con algunas recomendaciones para ustedes. Yo les presentaré las características de la fuente de alimentación. Estabilidad proporciona una tensión estable de 24 volts en diversas conducciones de carga. Protección. Incluye funciones de protección contra sobretensión, cortocircuito y sobrecarga. Eficiencia. Ofrece una alta eficiencia de energía para minimizar la pérdida de energía en forma de calor. En el uso de la fuente de alimentación de 24 volts, tenemos en primer lugar electrónica. Esto viene siendo alimentar los componentes. ¿Qué quiere decir? Que el transformador lo puedes alimentar directamente desde una clavija y va a operar con una tensión normal de 24 volts y ahí lo va a pasar al proto y lo va a distribuir. En segundo lugar tenemos iluminación. Ahí se conecta directamente el LED que te va a marcar el voltaje. Quiere decir que entonces al utilizar el potenciómetro va a variar. En el número 3 tenemos automatización. Se emplea en aplicaciones para, pues ya viene siendo para industria, control de motores o hidráulica o robotización. Y en el número 4 tenemos telecomunicaciones, pues es una alimentación segura básicamente. Procedimiento para realizar la conexión de la fuente de alimentación de 24 volts. Como paso número 1 tenemos la evaluación de requisitos. Para ello vamos a considerar ciertos aspectos que debe incluir la fuente de alimentación. Por ejemplo, capacitores, conductores, potenciómetros, un display y salida y entrada de tensión. La conexión de los cables. Realizar una buena conexión de los cables puede ser a largo plazo muy favorable, porque así podemos evitar grandes riesgos, como por ejemplo que haga corto la fuente, que queme todo el circuito y se eche a perder todo. Como tercer paso tenemos la verificación de la tensión de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuente dada tenemos que indicar, por ejemplo, si dan de 25 volts, una salida de 10, dependiendo de lo que la persona que lo vaya a comprar lo vaya a pedir. Con eso utilizaremos el multímetro para medir la tensión y que sea correcta y evitar posibles fallas a largo plazo. Como punto número 4 tenemos la prueba y puesta en marcha. Para ello realizaremos pruebas con la fuente de alimentación, por ejemplo, conectar un cargador, cargar LEDs, cargar teléfonos o incluso baterías portátiles, indicando que tiene un buen funcionamiento y todos los componentes de alimentación operen adecuadamente. Consideraciones importantes al usar una fuente de alimentación de 24 volts. La capacidad de corriente, asegurarse que la capacidad de corriente de la fuente sea suficiente para alimentar la carga. Protección contra sobrecarga, utilizar fusibles o dispositivos de protección adicionales para prevenir posibles daños por sobrecarga. Ubicación y ventilación, colocar la fuente en un lugar bien ventilado y alejado de fuentes de calor para evitar problemas de temperatura. Para eso, al comprarla, necesitas saber dónde la vas a poner y de cuántos watts la necesitas. Porque para cargar un teléfono, pues lo mínimo pues ocupa 5 o para cargar una computadora ocupas 18. Mantenimiento preventivo de la fuente. Limpieza regular. Revisar y limpiar los componentes y conectores de la fuente de alimentación periódicamente. Inspección visual. Realizar inspecciones visuales para identificar posibles signos de desgaste, corrosión o daños físicos. Paso 3. Verificación de la tensión de salida. Periódicamente medir la tensión de salida para asegurarse de que la fuente esté funcionando correctamente. En los problemas comunes al utilizar la fuente, número 1 será la caída de la tensión. Eso es posible a la pérdida de los cables largos o de alta demanda de corriente. Pues si los sobrecargas, lógicamente se van a quemar, o también a veces un cable muy largo puede ser que, como tarda en pasar corriente, la larga, no llegue la suficiente y no cargue. Fallo de protección también sería otra. Dificultades
pues sería la protección interna que puede causar adentro de la fuente que se caliente y pues un condensador ya no jale o algo. Y en fallos electrónicos pues podría ser un ruido en la salida que pues te puede variar o puede ser una variación de tensión. Conclusión y recomendaciones. La fuente de alimentación de 24 volts es una herramienta fundamental en numerosas aplicaciones. Para un rendimiento óptimo de ella es recomendable seguir el manual de instrucciones o lo que se indica para su uso cotidianamente. En caso de tener algún problema o ya tenga incluso algunas dudas, consultar al fabricante. Recordar siempre tener en cuenta las medidas de seguridad que se indican en el manual. Aquí tenemos nuestro transformador que es de 24 volts a 2 amperios. Tenemos los condensadores de 4700 microfaradios a 50 volts. Tenemos un puente de diodos. También tenemos nuestra clavija con su respectivo corte de corriente que es on y off, de apagado y encendido de corriente. Tenemos dos transistores de LM7524 y una resistencia de 220.